Primero que nada, agradecer esta invitación y además decirles que me emocionó muchísimo el coro que escuchamos al principio, que realmente fue un regalo muy necesario en esto que veníamos corriendo, y poder llegar y encontrarnos con la música hace que uno también pueda estar desde otro lugar, ¿no? Bueno, yo lo que voy a compartir con ustedes es la primera encuesta de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones que tiene nuestro país. Decirles que en ese sentido son muy pocos los países que tienen una encuesta de estas características. Hasta el momento lo hemos realizado México, Ecuador y Uruguay, y hay algunos otros países que están en proceso de realizar estas encuestas, pero que para Uruguay es un gran avance. Verán que el título de mi presentación se llama Descubriendo el oculto, contando realidad. Y voy a intentar a lo largo de la presentación ir un poco reafirmando por qué le puse este título, Descubriendo el oculto. Sé que tengo que ir indicándole a la persona que me va a ayudar a pasar, me está saludando desde la cabina, que me va a ayudar a pasar la presentación. Bueno, primero que nada decirles que esta encuesta se hizo en el marco del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia, y que fue financiada por el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, porque es una encuesta que tiene un presupuesto muy alto y que hasta el momento no habíamos conseguido presupuesto a nivel nacional para realizarla, y que con el apoyo de Naciones Unidas se pudo llevar adelante. Así que este es el producto de un trabajo más de 2 años interinstitucional, donde contamos, por supuesto, con el trabajo del Instituto Nacional de Estadística de nuestro país, que para nosotros fue fundamental para poder decir que esto es una encuesta de prevalencia que cumple con toda la rigurosidad metodológica y científica que se requiere a nivel internacional. Bueno, empezamos con la primera. Seguimos. Bueno, el objetivo general de esta encuesta es cuantificar la magnitud de la violencia basada en género y generaciones que sufren las mujeres por parte de sus parejas, exparejas, familiares y otros agresores conocidos o desconocidos, tanto en el ámbito público como en el privado. Cuando hablamos del ámbito privado, nos referimos al ámbito escolar, laboral y social. Los objetivos específicos, que son la siguiente, dice que es generar información sobre la incidencia y gravedad de los comportamientos violentos en las relaciones de pareja, cuantificar los tipos de violencia padecidas, tanto la psicológica, la física, la económica y la sexual, así como también poder medir la frecuencia y la duración de los mismos. Esta encuesta tuvo como objetivo también generar información específica sobre la frecuencia, magnitud y características específicas de la violencia que experimentan las niñas, así como también las adultas mayores. Y por último, generar información sobre el perfil sociodemográfico de los agresores y de las víctimas. Seguimos. La próxima. Una de las características que le otorga tanta importancia a esta encuesta es que, como les decía, es la primera encuesta que se realiza a nivel nacional en nuestro país. Su gran aporte es que nos permite establecer la primera línea de base de la magnitud del fenómeno, porque no lo teníamos acá en Uruguay. La magnitud del fenómeno de la violencia hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes, sus características. O sea, que hasta el momento, o sea, hasta el 2013, que es cuando se hace esta encuesta, nosotros teníamos datos solos de las denuncias de situaciones de violencia que nos los proporcionaba el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, los datos que podíamos tener de los servicios de atención de las mujeres, los datos que podíamos tener de las comunas mujeres de la Intendencia de Montevideo o de alguna otra intendencia en el interior que puede tener algún servicio, de alguna encuesta parcial que se había realizado, fundamentalmente con la que
contábamos era con la que había realizado el Ministerio de Salud, pero nosotros decíamos que esos datos nos mostraban la punta del iceberg de este problema, porque sabemos que quienes piden ayuda, quienes hacen una denuncia, quienes hacen pública esta situación, son las menos. Entonces decíamos que era muy necesario en este país tener una encuesta de prevalencia para poder mostrar realmente la magnitud de este problema. La próxima. ¿Qué nos permite entonces medir esta encuesta? Lo que nosotros llamamos la cifra oculta, lo que no se ve, lo que no se hace público, lo que no se denuncia, lo que no se pide ayuda. Y otra cosa muy importante es que esta encuesta toma las recomendaciones que se le hace al país a nivel internacional sobre los vacíos que teníamos con respecto a la recolección de datos en lo que tiene que ver con las formas y las manifestaciones de violencia contra las mujeres, porque nos estaban diciendo que Uruguay tenía una información muy parcializada que no daba cuenta realmente del problema que Uruguay tenía con respecto a la violencia. Seguimos. La encuesta, ¿qué es lo que ha generado? Son datos. Y estos datos lo que nos permite es mostrar la prevalencia de la violencia basada en género sufrida por las mujeres en Uruguay. Y de esta forma nos permite sensibilizar a la opinión pública, a decisores y ejecutores de la política pública. Para quienes venimos trabajando hace muchos años en esta temática, la verdad que los resultados de esta encuesta no nos sorprendió en absoluto. Esta encuesta lo que viene es a confirmar lo que venimos diciendo hace muchos años de la magnitud y la gravedad del problema que tiene nuestro país. Pero es muy necesario tener datos, y en este caso además respaldados por el Instituto Nacional de Estadística, para poder sensibilizar a quienes también definen los presupuestos, de entender que esta es una política pública que realmente requiere de un presupuesto adecuado a la magnitud de este problema. Por otro lado, nos dio insumos para orientar y mejorar las respuestas que se vienen dando tanto del Estado, pero también de la sociedad civil, y es una base de datos de muy buena calidad, que permitirá además a la academia trabajar para una mejor comprensión de la problemática de la violencia basada en género y generaciones. En este país tenemos muy pocas investigaciones que den cuenta realmente de características de este problema o que puedan profundizar sobre las causas, las consecuencias. O sea, necesitamos mayor investigación académica sobre este tema. Y pensamos que, que esta base de datos que tenemos, que es tan importante, también va a contribuir a que sea un insumo bien importante para la academia. Ahora brevemente le voy a contar cuál es la ficha técnica de la encuesta. Seguimos. La próxima. Que esto, por supuesto, lo armó todo el Instituto Nacional de Estadística. Acá yo no voy a entrar en demasiado detalle porque tiene mucho que ver con lo metodológico y esto está realizado realmente por las personas que tienen experticia dentro del Instituto Nacional de Estadística para realizar todo lo que tiene que ver con la ficha técnica. Pero sí contarles que tenemos una publicación que sí está a disposición y que la tenemos en el Instituto Nacional de las Mujeres, donde en esta publicación están el informe de resultados de la encuesta y acá ustedes pueden encontrar todas las preguntas que puedan tener, incluso la encuesta, digamos, la propia ficha que se les relevó a las mujeres que fueron encuestadas para que puedan constatar, cuáles fueron las preguntas y cómo, digamos, se fue realizando capítulo por capítulo. Acá en esta publicación que está a disposición, ustedes pueden encontrar toda la información que requieran. Bueno, como les decía, tomamos como antecedente una encuesta que se había realizado a nivel intrafamiliar y la encuesta de los servicios de salud. El objetivo ya se los comenté, que es medir la prevalencia de violencia basada en género, tanto psicológica, física, económica y sexual, en las mujeres de 15 años o más y a nivel del país urbano. Esto es muy importante. Solo lo pudimos realizar en lugares de 5.000 habitantes o más, lo que quiere decir que en esta primera encuesta
quedaron por fuera las localidades más pequeñas, las zonas rurales, que para nosotros eso también es muy importante. Y por otro lado fue, digamos, un gran logro poder encuestar a adolescentes de 15 años y más, que eso también fue un trabajo muy importante que hicimos de la mano con el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay, para poder acordar con el Instituto de Estadística que se pudiera encuestar a mujeres de 15 años y más. El universo y la cobertura geográfica son mujeres de 15 años o más residentes en hogares particulares de localidades urbanas de 5.000 o más habitantes. Y los principales fenómenos que se estudiaron a través de esta encuesta es la prevalencia de los distintos tipos de violencia de género en diferentes ámbitos, en el social, en el familiar, en el laboral, en el educativo y en la pareja. Se indagó sobre la violencia en las mujeres también de 65 años y más, como un capítulo especial, y la violencia en la infancia hasta los 15 años. Si bien nosotros no hicimos una encuesta a menores de 15 años, sí en la encuesta se preguntaba si había sufrido algún tipo de violencia a lo largo de la infancia. Por eso también se puede reportar sobre situaciones de violencia en la infancia. Bueno, la próxima nos cuenta también el diseño muestral, que lo hizo por supuesto el INE en base al marco muestral del censo del 2011, y ahí se regionalizó el país en 5 regiones, como ustedes lo ven ahí, y de cada una de esas regiones, los departamentos que están en rojo fueron los departamentos donde las encuestadoras realizaron la encuesta. Así que en la primera región estuvimos en Salto y Paysandú, en la segunda región en Rivera y Tacuarembó, en la tercera región en Colonia y La Valleja, en la cuarta región es Canelones y Maldonado, y la quinta región es Montevideo. Y y la muestra efectiva de la encuesta fueron 3.732 casos que se encuestaron. Seguimos. Los ámbitos y tipos de violencia relevada. Ustedes ahí van a ver qué fue lo que nosotros en esta encuesta relevamos, que fue, por un lado, la violencia que las mujeres vivieron en el ámbito público, pero también en el ámbito privado, y eso se fue cruzando con las etapas de ciclo de vida, ¿no? Entonces ahí pudimos registrar la violencia que pueden haber sufrido en la infancia, pero también en la adultez mayor, y se tuvo, en el ámbito privado, se puso énfasis en la violencia que podía estar sufriendo las mujeres en la familia actual, en su pareja o en expareja. Y los 2 periodos de referencia que se llevaron, que se mantuvieron presentes en la encuesta fue la violencia que pueden haber sufrido a lo largo de toda la vida, y después se ponía énfasis en la violencia que podían haber sufrido en los últimos 12 meses, o sea, en el año 2012. La siguiente. Ahora sí le voy a contar los principales resultados. Cuando en el capítulo de la violencia en toda la vida, ahí podemos decir que el total que tenemos es de las mujeres encuestadas un 68,8%, o sea, casi un 70% de las mujeres encuestadas reportaron haber vivido alguna situación de violencia basada en género a lo largo de su vida. Y por eso es que siempre decimos casi 7 de 10 mujeres, ¿no? Porque no llegamos al 70%, entonces queremos ser como rigurosos, de casi 7 mujeres de 10 en este país reportan haber vivido algún tipo de situación de violencia a lo largo de su vida. Cuando vemos el porcentaje de mujeres que han experimentado violencia en algún ámbito a lo largo de toda la vida, según ese ámbito, vemos que el 59,1%, o sea, casi un 60% de esas mujeres, la violencia la vivieron en el ámbito privado, o sea, en el ámbito de la familia o por parte de su pareja o expareja. Y un 42,4% reporta haber vivido situaciones de violencia en el ámbito público. Y cuando hablamos de ámbito público, estamos hablando del espacio público, del ámbito laboral y también del ámbito educativo. Si nosotros miramos las cifras, vemos que en el ámbito privado un 45,4% fue por parte de su pareja o expareja, ¿no? Y en el ámbito público
vemos que el mayor porcentaje se da en el espacio público, o sea, en la calle, que es un 36,5%. Pero bueno, ustedes verán que los porcentajes, si los sumamos, no da un 100%, y eso tiene que ver que como la encuesta permitía decir más de una forma de violencia y en distintos ámbitos, hay mujeres que reportaron haber vivido situaciones de violencia tanto en el ámbito privado como en el público. Bueno, pero después, o sea que nos quedamos con ese dato, 68,8% de las mujeres vivieron situaciones de violencia a lo largo de su vida. Cuando vamos a los últimos 12 meses, que es la próxima, y mostramos el siguiente gráfico, ahí podemos ver que en ese último año un 40,1% de las mujeres que fueron encuestadas dijeron que habían vivido situaciones de violencia ese último año, que, de acuerdo a la muestra, representarían a unas 400.000 mujeres uruguayas, que en el último año habían vivido situaciones de violencia. Si nosotros vemos el cuadro, muestra el porcentaje de mujeres que han experimentado violencia en algún ámbito en los últimos 12 meses. Y entonces vemos que de esas mujeres que plantearon que vivieron violencia en el último año, un 29,9%, o sea, casi un 30% de ellas, que representan a 300.000 mujeres uruguayas, fue en el ámbito privado. Y que en el ámbito público fueron 215.000 mujeres, que representan un 21,1%. Nos quedamos con el dato total, entonces, del 40,1% de las mujeres encuestadas dijeron que ese último año habían vivido situaciones de violencia, ya sea tanto en lo privado como en lo público. En la próxima gráfica, ahí intentamos mostrar la prevalencia en el último año, tomando las 5 regiones que habíamos dividido el país, ¿no? Claramente que la región que tiene mayor prevalencia de violencia es Montevideo, con un 47,9%, lo sigue el sureste, que es Canelones y Maldonado, un 42,5%, y en las otras 3 regiones es como bastante similar, ¿no? Entre 25 y 29. Esto es una situación que nosotros venimos como analizándola mucho interinstitucionalmente, tratando de también tener hipótesis y entender esta diferencia de la prevalencia de violencia de acuerdo a la región en el país donde fueron encuestadas las mujeres. Y bueno, uno podría decir como una primera hipótesis que en Montevideo, Canelones y Maldonado tal vez haya también más sensibilización frente al tema, hay más recursos para la atención, para la atención, y que bueno, y que en el interior, por lo menos de la experiencia que venimos teniendo también en el trabajo de la atención directa a las mujeres, a veces es mucho más difícil denunciar, hacer pública la situación, algunas veces se naturalizan las situaciones, se ocultan, cuesta identificar algunas situaciones realmente como situaciones de violencia, pero bueno, en principio quedarnos con ese dato de que Montevideo y la zona sureste en principio es quien presenta mayor prevalencia de violencia. La siguiente. El porcentaje de mujeres de 15 años o más que experimentaron violencia en algún ámbito en los últimos 12 meses por tipo de violencia, vemos que de ese 40,1% que yo le había explicado de mujeres que habían reportado haber vivido situaciones de violencia ese último año, si lo desglosamos por tipos de violencia, vemos que un 78% de esas mujeres dicen que vivieron violencia psicológica, un 48,8% que vivieron violencia sexual, un 13,3% violencia patrimonial y un 8% violencia física. Este también para nosotros es un dato muy importante para analizar y para compartir. Primero, que nos sorprendió que un porcentaje tan alto de mujeres
pudieran reportar, reconocer y visibilizar que habían vivido situaciones de violencia psicológica. Para nosotros eso es un gran avance, porque hasta hace unos años hablar en este país de la violencia psicológica que podríamos vivir las mujeres era como un chiste, ¿no? Si uno quería denunciar o plantear que vivía una situación de violencia psicológica, o sea, recién a partir del 2002, con la ley de violencia doméstica, se tipificó dentro de la ley que la violencia psicológica y emocional era una forma de violencia. O sea que también a nivel normativo es muy reciente el reconocimiento de que la violencia no es solo física, sino que también hay otras formas de violencia. Por lo tanto, bueno, que las mujeres pudieran reconocer en un porcentaje tan alto que habían vivido situaciones de violencia psicológica, para nosotros realmente es muy importante porque quiere decir que estamos pudiendo sensibilizar, visibilizar y asumir que, bueno, que hay situaciones que no son naturales o, entre comillas, normales, sino que son situaciones de violencia. Es muy alto también el porcentaje de la violencia sexual, y que para nosotros también eso es muy importante, porque para quienes trabajamos en la atención directa sabemos lo difícil que es para las mujeres, que requiere un vínculo a veces de mucha confianza y de varias entrevistas, para que puedan reconocer que en el ámbito de la familia o en un vínculo de pareja o expareja existen violaciones. Bueno, ahora pasamos a la violencia en el ámbito privado. En los últimos 12 meses, entonces nosotros relevamos la violencia en términos totales de pareja, o sea, la vivida por las parejas en los últimos 12 meses, y la violencia física y o sexual entre la pareja o expareja en los últimos 12 meses. Y en lo que tiene que ver con el módulo de familia, vimos la violencia total a nivel de familia en los últimos 12 meses y la violencia física y o sexual en la familia que vivieron esas mujeres en los últimos 12 meses. Seguimos. Esto para nosotros es muy importante compartir con ustedes, porque acá lo que les voy a mostrar es qué pasó con estas mujeres que reportan haber vivido situaciones de violencia en los últimos 12 meses, y que sabemos que son unas 400.000 mujeres uruguayas, cuando le preguntamos qué pasó con la búsqueda de ayuda, qué hicieron, ¿no? Y ahí lo que las mujeres nos dicen es que un 25,1% no acudió a ninguna institución ni pidió ayuda. No, perdón, me equivoqué. Es al revés, que un 74,9%, no pidió ayuda y solo un 25,1% sí rompió el silencio, pidió ayuda, hizo una denuncia, fue un servicio de atención. Y cuando miramos los motivos por los que no se buscó ayuda de quienes pasaron por alguna situación de violencia en el ámbito privado ese último año, nos dicen un 4,1% por desinformación, porque no sabía dónde ir, porque no sabía que podía pedir ayuda, otro 4% por vergüenza, un 7,9% por miedo o desconfianza y un 65,7% porque no le dio importancia. A pesar de reconocer que vivió una situación de violencia, sintió que no era importante como para denunciarlo o para pedir ayuda. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que para nosotros esto es bien importante para quienes trabajamos en esta temática y tenemos responsabilidades en lo que es la implementación de la política de respuesta a la violencia? Porque esto confirma lo que venimos diciendo, que es mínimo el porcentaje de mujeres que viviendo situaciones de violencia actualmente piden ayuda. Bueno, pasamos al siguiente, que es la violencia en el ámbito público. Ahí tenemos que en el ámbito público el porcentaje de mujeres de 15 años o más que experimentaron violencia en el ámbito público en los últimos 12 meses fue un 18,5%. Y lo que reportan esas mujeres es que fundamentalmente la violencia que vivieron, y que en este módulo, cuando hablamos de la violencia en el ámbito público, está enfocado en la violencia sexual,
Las mujeres reportan en un 87,6% que vivieron una violencia, digamos, que las ofendió, que las afectó, que las intimidó. Un 29,2% dice que, bueno, que esa violencia en la calle le generó mucho miedo. Y un 18,3% dice que esa violencia en el ámbito público implicó contacto, o sea que hubo manoseos, forcejeos, intento de abuso, de violación, un 18,3% de esas mujeres. Esto también a nosotros nos parece que, si bien, digamos, el porcentaje es de 18,5%, también cuando desglosamos estos datos y los vemos más por regiones, vemos que son más las mujeres que hablan de esta violencia en el ámbito público, las mujeres de Montevideo, Canelones y Maldonado, que en el interior, el resto del país, no tiene tanta prevalencia de violencia en el ámbito público, sino que la mayor prevalencia es en el ámbito privado. Y esto también podría ser como un factor como analizar de cuáles serían los motivos por los que en el interior del país, si es que hay mayor control social, si es que se conocen más, si es que, no sé, tenemos eso también como que seguir analizando por qué la violencia en el ámbito público parecería que tiene mayor frecuencia en Montevideo y Maldonado y Canelones. Bueno, cuando vamos a la búsqueda de ayuda de las mujeres que han pasado por violencia en el ámbito público, vemos que las cifras son muy similares también, ¿no? Que un 17,9% no pidió ayuda, pidió ayuda, y un 82,1% no pidió. Y los porcentajes son bastante similares: vergüenza, desinformación, miedo, desconfianza y no darle importancia. Seguimos, porque tengo 3 minutos. Otro dato, el siguiente, este dato es para nosotros muy importante. Acá tenemos la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están viviendo en hogares donde hay violencia basada en género por ámbito de violencia. Entonces, en ese último año que reportaron esas mujeres que vivían violencia, vemos que en la familia tenemos 140.000 que son niños y niñas de 0 a 12 años y 75.000 que son adolescentes de 13 a 18. Y las mujeres que reportaron vivir violencia por parte de sus parejas tienen a su cargo, o en ese ámbito familiar, 130.000 130.000 niños y 60.000 adolescentes. Lo que quiere decir que en ese último año estuvieron involucrados directamente más de 300.000 niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia basada en género. Y acá también tenemos que llamar a la reflexión, porque tenemos que decir que, bueno, que ya no podemos decir que niños y niñas y adolescentes que están en estas situaciones, que donde su madre, su referente de crianza, afectivo, sufre situaciones de violencia, ellos son testigos o que viven indirectamente la violencia. Las sufren directamente. O sea que estamos hablando de, en el último año que se hizo esa encuesta, que 400.000 mujeres uruguayas más 300.000 niños, niñas y adolescentes estaban viviendo situaciones de violencia basada en género. Algunas conclusiones para ir cerrando. El próximo. Bueno, entonces, casi 7 de cada 10 mujeres, 68,8%, han experimentado algún tipo de violencia basada en género en algún momento de su vida. Esto representa más de 650.000 mujeres uruguayas. Así que ese mito de que éramos unas pocas se cayó. Después, que casi 1 de cada 2 mujeres, o sea que el 45,4%, que han tenido alguna relación de pareja a lo largo de su vida, declaran haber sufrido alguna vez violencia por parte de su pareja o expareja. Casi 1 de cada 2 mujeres uruguayas. La siguiente. Que en ese último año, en el 2013, el 23,7% de las mujeres encuestadas que tienen o han tenido pareja en esos últimos meses sufrieron algún tipo de violencia basada en género por parte de sus parejas.
Los datos sugieren que no se puede asociar linealmente la violencia en las relaciones de pareja con el nivel educativo. Otro mito que se cae, que también lo planteaba en la mesa al principio. No podemos decir que hay mayor prevalencia de violencia según el nivel educativo. No, el nivel educativo no incide en la prevalencia de violencia. Y lo otro es que los datos muestran que la violencia de género por parte de la pareja o expareja en Uruguay ocurre a lo largo de todo el ciclo de vida y abarca todos los niveles educativos y socioeconómicos. No existe grandes diferencias en la prevalencia de violencia por parte de las parejas o exparejas si consideramos esta variable. O sea que la variable educativa, socioeconómica y ciclo de vida no inciden en la prevalencia. Hoy estamos en condiciones de afirmar que en este país las mujeres, niñas, niños y adolescentes sufren violencia a lo largo de todo el ciclo de vida, de todos los niveles socioeconómicos, de todos los niveles educativos y a lo largo y ancho de todo el país. Gracias.